Las campanas de la Basílica de San Pedro acababan de empezar a sonar, no para un funeral ni para una fiesta, sino para algo que el mundo no veía venir. La plaza del Vaticano, silenciosa momentos antes, estalló en murmullos al oírse un nombre desde el Palacio Apostólico, Teagel. Pero no como el próximo Papa, no, algo más extraño, más audaz y profundamente inquietante. Una decisión que incluso el colegio cardenalicio susurró con incredulidad. El 24 de mayo de 2025, tras las puertas doradas de la antigua iglesia, el Papa León XIV hizo algo que ningún papa en la historia reciente se había atrevido a hacer. Tomó la antigua semilla de Albano, antaño su propio cardenal obispado, y se la entregó, no al miembro más antiguo o veterano de la curia, sino al cardenal Luis Antonio Teagel, filipino. Un hombre que en su día fue considerado demasiado amable, demasiado alegre, demasiado emotivo, y sin embargo, ahora más poderoso que nunca. Los observadores lo llamaron simbólico, pero aquellos que conocen la política del Vaticano entendieron que se trataba de un mensaje, un paso de antorcha, una señal a los 1.000 millones de católicos del mundo de que algo profundo, espiritual y posiblemente profético estaba cambiando dentro de la Santa Sede. Y entonces comenzó el segundo acto. El Papa León no se detuvo en Albano, silenciosamente reafirmó al cardenal Teagel como prefecto de evangelización, un cargo que antes se consideraba transitorio, pero que ahora era permanente, global y estratégico. El hombre, apodado alguna vez el Francisco Asiático, estaba siendo preparado para algo mucho más grande de lo que nadie imaginaba. En la sala de prensa del Vaticano, los periodistas se afanaban por interpretar su significado. Era un simple honor, una recompensa o una jugada divina antes de algo mayor, algo que incluso las paredes de la Capilla Sixtina podrían estremecer al presenciarlo. Los titulares en línea estallaron. Teagel, sucesor secreto de León XIV, recibió un poder sin precedentes a puerta cerrada. Pero el vídeo más viral provino de un clip grabado con un iPhone, filtrado a escondidas por una persona anónima. Mostraba a Teagel y al Papa León XIV solos en un pasillo, mientras Teagel le ofrecía un caramelo. Una broma, una muestra de amistad o algo más. Porque quienes estaban allí dijeron que el ambiente era todo menos alegre. Un cardenal susurró más tarde, parecía que estaban sellando algo, no solo dulces, sino algo eterno. El momento de los dulces, inicialmente descartado como peculiar, comenzó a adquirir una extraña carga profética. Las autoridades eclesiásticas lo confirmaron. También lo hizo Vatican News. El hombre que una vez ofreció dulces en silencio ahora ocupaba el asiento que antes ocupaba el mismísimo Papa. ¿Por qué? En los días siguientes, los rumores se hicieron más fuertes. Algunos decían que el cardenal Teagel tenía la tarea de preparar una división completamente nueva dentro del Vaticano, una que supervisaría la vigilancia de la evangelización global, una especie de unidad de inteligencia espiritual. Otros afirmaban que el Papa León había visto algo en Teagel durante el cónclave, algo divino, una visión, una advertencia, una decisión. Y otros incluso recordaban una frase que el Papa Francisco dijo en privado sobre Teagel: y ora por el mundo, por eso lo liderará. ¿Es esto lo que vio también León XIV? Eligió a Teagel no como su sucesor, sino como su centinela, su sombra, el guardián de algo aún no revelado. Mientras tanto, en Asia Profunda, las iglesias repicaron las campanas en celebración. En Filipinas, millones presenciaron el anuncio con lágrimas en los ojos. Un hijo de su tierra ahora entre los hombres más poderosos de la cristiandad. Pero no todos se alegraron. En ciertas salas de la curia, la resistencia se gestaba. Algunos acusaron al Papa León de actuar con demasiada rapidez y con demasiada emotividad. Otros temían que el ascenso de Teagel presagiara una tormenta inminente, una nueva doctrina, una misión disruptiva, incluso una reforma del Vaticano que podría sacudir cimientos centenarios. Y al asentarse la polvareda, una pregunta persiste: ¿para qué prepara el Papa León al cardenal Teagel? Porque esto no es solo política, no es solo promoción. Es un lugar en el tablero espiritual del mundo que presagia algo más, un gran desarrollo, un giro divino.
Un misterio que la Iglesia aún no ha definido. El cardenal Teagel ya se mueve en silencio, con cuidado. Su sonrisa es la misma, su humildad no ha cambiado, pero sus allegados dicen que algo en su mirada ha cambiado. Camina como si supiera lo que viene, y se estuviera preparando. Dicen que el cielo habla en silencio, pero esa mañana de mayo, el cielo rugió en los salones de mármol del Vaticano. El nombramiento del cardenal Luis Antonio Teagel para la sede de Albano no fue un mero gesto político, fue la apertura de un sello espiritual, un reposicionamiento de las fuerzas celestiales en la tierra. Resonó como un trueno entre las filas de cardenales que creían entender el juego, pero no era un juego. Era una profecía que se desarrollaba silenciosa, precisa y a la vista de los ángeles. El Papa León XIII, aún envuelto en el asombro de su elección, se movía como un hombre cargado de conocimiento divino. Había visto cómo la oscuridad se acercaba lentamente a la esposa de Cristo. Había presenciado fracturas profundas en los muros del Vaticano, algunas talladas por el tiempo, otras por la traición. Y en el cardenal Teagel, vio no solo a un diplomático, ni solo a un teólogo, sino un escudo, un hombre con un corazón lo suficientemente blando como para sentir el dolor del mundo y una fuerza de voluntad, lo suficientemente fuerte como para resistir el humo de Satanás que se filtraba por los salones sagrados. Los allegados al pontífice susurraron acerca de una visión, un sueño que tuvo la noche antes de su coronación. Una paloma descendiendo a un mar de fuego, una voz que tronaba desde el este, elige al que llora, porque el que llora guiará a mi rebaño herido. Teagel, el llorón, conocido por su voz temblorosa y sus ojos llenos de lágrimas ante el sufrimiento de los pobres. El mundo vio sentimiento, Leo vio una espada. Y así fue colocado Teagel. Pero lo que el mundo no vio, lo que la Iglesia no anunció, fue el segundo nombramiento, el secreto. Tras las puertas cerradas del Palacio Apostólico, el Papa León XIV confió al cardenal Teagel un cargo oculto, el de custodio espiritual de una misteriosa nueva cámara dentro del Vaticano, de la que solo se hablaba entre los más fieles, las 12 Cruz, la Casa de la Cruz. Algunos afirman que es una oficina de guerra espiritual resucitada, una antigua orden vaticana disuelta hace siglos y ahora reavivada. Otros dicen que es una red de hombres y mujeres santos, místicos y teólogos, que recopilan información no de naciones, sino de almas, identificando dónde se han arraigado infecciones demoníacas en la propia Iglesia, clérigos en pecado, obispos en la sombra, altares profanados no por la sangre, sino por el silencio. Y se dice que el cardenal Teagel es su general invisible. La Guardia Suiza Papal ha reforzado la seguridad en el ala norte del Vaticano. Se ha visto entrar a horas intempestivas a visitantes inusuales, sacerdotes de territorios misioneros remotos, monjes de clausura silenciosa, visionarios de países devastados por la guerra. No hablan, no responden preguntas, pero su presencia pesa en el ambiente, como si el propio Vaticano contuviera la respiración. Por la noche, las campanas de la Basílica de San Pedro no suenan cada hora, sino en una secuencia que nadie explica, 3 cortas, 3 largas, 3 cortas otra vez, un código, una advertencia. Los fieles se arrodillan en la plaza, susurrando rosarios en voz baja, intuyendo lo que ningún comunicado de prensa se atreve a admitir, la Iglesia está entrando en Getsemaní. Dentro del colegio cardenalicio, reina la inquietud. Algunos creen que el Papa León XIII prepara a la Iglesia para una purificación final. Otros creen que está siendo engañado. Hay quienes, poderosos y envueltos en carmesí y oro, ven el ascenso de Teagel como una amenaza para sus propios imperios silenciosos. Estos hombres hablan de tradición, pero su lealtad no es hacia Pedro, es hacia sus propios designios. Son ellos quienes beben en cálices de oro mientras los pobres mueren de hambre fuera de las puertas. Son ellos quienes han silenciado a los videntes y desacreditado a las estatuas que lloran. Pero el Papa León sabe, y Teagel lo siente. Ahora camina con un paso diferente. En la misa, su mirada se detiene más tiempo en la hostia. En las reuniones, habla menos y escucha más, sin embargo, su silencio oprime a quienes lo rodean como un juicio.
Algunos dicen que ha recibido visiones, que al rezar, oye el llanto de la Virgen resonando en su alma, que una monja portuguesa, moribunda en la oscuridad, pronunció su nombre antes de su último aliento y entregó una carta sellada, ahora enterrada en las bóvedas del Vaticano. Y luego está el rumor de la Carta de las Lágrimas, supuestamente escrita a mano por el Papa. León Bortin, tras una visita de medianoche a la capilla eucarística, escribió una carta dirigida no a la curia, sino a la iglesia remanente. Se dice que habla de lobos y mitras del dragón, que regresan del abismo de un engaño global que traspasará el cuerpo mismo de Cristo. En esa carta, solo se menciona un nombre como siervo de la luz, Luis Antonio Tagle. El Vaticano nunca ha reconocido su existencia, pero están sucediendo cosas extrañas. Se dice que la estatua de San Miguel en los jardines lloró durante una procesión de medianoche. Los peregrinos hablan de un aroma a rosas que flota en el camino de Tagle. Un niño, ciego de nacimiento, tocó su túnica durante una visita a Manila y días después recuperó la vista. ¿Casualidad o aprobación divina? El mundo espera. La Iglesia observa. Tagle continúa con sus deberes públicamente sin cambios, pero tras bambalinas, la Casa de la Cruz se prepara. Se traducen antiguos pergaminos. Se revisan cartas que antes estaban ocultas. Los archivos, sellados durante tanto tiempo, han sido desclasificados por primera vez desde Juan Pablo I. Entonces llegó el giro más impactante. Un mensajero de confianza del círculo íntimo del Vaticano fue encontrado inconsciente a las puertas de Castel Gandolfo. En su mano apretaba una página arrancada del tercer secreto de Fátima, que se creía perdida o retenida. En ella estaba escrito en latín: cuando Oriente se levante entre lágrimas, Occidente caerá en silencio. Quien llora encenderá la llama que purifica a la novia. Nadie se atribuye la responsabilidad. Nadie sabe cómo el mensajero consiguió la página. Pero esa misma noche, un cardenal fue visto en los jardines del Vaticano, solo, arrodillado bajo el crucifijo, susurrando la coronilla de la Divina Misericordia. Cuando se levantó, quienes lo vieron dijeron haber visto algo tras sus ojos, una luz que no es de este mundo. Algo se avecina. La novia de Cristo está a punto de ser probada por el fuego, y Tagle está listo. El viento que soplaba por la plaza de San Pedro esa mañana no era un viento cualquiera. Las palomas se dispersaron sin previo aviso. Las campanas temblaron antes de sonar. Algo invisible se movía por el aire, como si los cielos mismos despertaran, preparándose para lo que incluso los santos habían susurrado durante siglos, el temblor de la esposa de Cristo. Tras las enormes puertas de bronce del Vaticano, reinaba el silencio. Pero no era paz, era el silencio de la anticipación, de decisiones irrevocables. El Papa León XIV se sentó ante el Santísimo Sacramento en la capilla privada. Con la mitra a un lado, los ojos hundidos por las noches sin dormir. Antaño conocido como la voz serena de la diplomacia, ahora soportaba el peso de una terrible certeza que había oscurecido sus sueños y se había infiltrado en sus horas de vigilia. Habían acudido a él 3 monjas de clausura de las colinas de España, desconocidas para el mundo, pero conocidas en el cielo. Visionarias, almas ocultas, portadoras de una carga demasiado pesada para quienes no estaban preparadas. Llegaron sin previo aviso, sin pasaportes ni registros, y aún así, las puertas se les abrieron sin explicación. Su mensaje estaba sellado entre lágrimas: la prueba final de la Iglesia ha comenzado, le dijeron. El fuego que viene quemará el oro, expondrá la madera y revelará la paja. El Santo Padre tembló y luego llamó a Tagle, no por ceremonia ni por política, sino porque en su corazón sabía que este era el hombre elegido para la medianoche, el hombre que caminaría por el valle sombreado donde los pastores se habían dormido y los lobos se habían vestido de blanco. Pero el llamado tendría un precio. Porque toda luz que brilla en la oscuridad atrae enemigos, y la oscuridad dentro de la Iglesia se había vuelto más audaz. Existe, enterrada en lo más profundo de la historia del Vaticano, una orden oculta que durante mucho tiempo se creyó un mito, lumen obscura, la luz oscura.
Formada hace siglos por clérigos que creían que la pureza del Evangelio podía manipularse para obtener poder, esta facción secreta se había infiltrado en todos los rincones de la jerarquía eclesiástica. Usaban alzacuellos, besaban altares, pero su lealtad no era a Cristo, sino al trono del control. Para ellos, el ascenso de Tagle no era una amenaza política, sino de purificación. Empezaron a actuar. Los rumores llegaron a oídos de los cardenales leales a la oscuridad. Se prepararon expedientes. Se tergiversaron viejas declaraciones, se manipularon fotos, se trazaron planes. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que determinaría el alma de la Iglesia, y el mundo pronto sería testigo. Para destruir a Tegel, no con una espada, sino con el arma más eficaz de la Iglesia moderna, el escándalo. Pero el cielo no se quedó callado. Mientras la oscuridad conspiraba, una serie de rupturas divinas comenzó a rasgar el velo. En una parroquia de Croacia, durante una misa de rutina, la hostia consagrada comenzó a desprender un aroma a mirra y sangre. El sacerdote, ajeno a la ascensión de Tegel, afirmó haber oído una voz: el corazón de mi Iglesia será traspasado, pero quien llora la llevará a casa. En Argentina, una estatua del Sagrado Corazón comenzó a derramar lágrimas rojas. Los científicos la descartaron, los obispos la debatieron. Pero una niña pequeña entre la multitud se adelantó y susurró: viene a ayudar al Papa, el de los ojos marrones y la voz quebrada. En Filipinas, cientos de personas se congregaron frente a la Catedral de Manila, sin saber por qué. Muchos habían tenido el mismo sueño la noche anterior. El cardenal Tegel sostenía una espada llameante, no de fuego, sino de luz, atravesando el velo que cubría a una novia sangrante. Empezaron a surgir informes, milagros, señales, sombras. Y en el Vaticano, el silencio se hacía cada día más profundo, algo se ocultaba, algo indescriptible. Apenas unos días después del nombramiento de Tegel como cardenal obispo de Albano, un sobresellado llegó al escritorio del Papa. Sin mensajero ni remitente, la letra era antigua. En el interior, sobre un pergamino amarillento por el tiempo, solo había una línea en latín: la Iglesia de Pergamas, la Iglesia será purificada por sus lágrimas. El Papa León lo leyó 3 veces y luego lo quemó con fuego sagrado, porque sabía lo que significaba. Había visto las señales, oído las advertencias dirigidas a los profetas en secreto. Ahora había llegado la hora. Convocó a un círculo íntimo de confianza, solo 7 hombres, el mismo número que las lámparas ante el trono en el Apocalipsis, y les dio una sola instrucción: cuidad al que llora a cualquier precio. El costo no tardaría en llegar. El domingo siguiente, un ciberataque masivo afectó los archivos del Vaticano. Los servidores colapsaron, las cámaras se apagaron. En medio del caos, un archivo titulado Futurista fue borrado del registro clasificado. Su contenido nunca se recuperó, pero quienes conocían su existencia creían que contenía las últimas palabras de Sor Lucía, la última vidente de Fátima. Tan solo 2 horas después, apareció un mensaje en la red oscura, publicado por una fuente imposible de rastrear: el que llora ha visto. Deténganlo antes de que hable. El cardenal Tegel, ajeno a la publicación, se arrodilló esa noche en oración y lloró ante el icono de Nuestra Señora de los Dolores. Testigos afirman que una lágrima de su mejilla cayó al suelo de mármol y no se secó. Hasta el día de hoy, permanece encerrada, intacta, guardada en silencio. Los fieles ahora hablan de él con reverencia y temor. ¿Será el Elías de nuestra época, el siervo oculto profetizado en susurros? ¿O es simplemente la primera vela antes de la tormenta? Porque incluso ahora, los movimientos se agitan en Roma, las facciones se alinean. Los leales a la serpiente antigua agudizan sus estrategias. Hay obispos que sonríen en público y maldicen en los claustros. Sus sermones hablan de misericordia, pero sus reuniones apestan a traición. Ven a Tegel no como un hermano, sino como una amenaza para su reino de comodidad. Y mientras Tegel continúa, silenciosa y fielmente, sin defensa ni ambición, la novia de Cristo comienza a gemir.
Siente el temblor bajo sus pies, ve los cielos oscurecerse con humo, oye los tambores de guerra, no de ejércitos, sino de espíritus que luchan por su alma. En medio de todo, un solo hombre se yergue, envuelto en humildad, armado solo con lágrimas y verdad. Luis Antonio Tejel. No es el Papa ni el gobernante, pero quizás sea la clave de lo que solo el cielo sabe. Sin embargo, la Iglesia observa, y el velo se está desvaneciendo. Los caballeros en Roma se habían quedado extrañamente quietos, ni siquiera el viento se atrevía a susurrar por los pasillos del Palacio Apostólico, ni siquiera las palomas reunidas en la columnata. Dentro de los muros del Vaticano, una extraña carga oprimía como incienso invisible, dulce por el misterio, cargado de revelación. La novia de Cristo temblaba en sueños. En algún lugar, en una oficina tenuemente iluminada bajo la Biblioteca Vaticana, muy por debajo de donde solían caminar los turistas, el cardenal Tejel se encontraba solo ante una puerta sellada marcada únicamente con la frase en latín: guardianes de la verdad, guardianes de la verdad. Esta puerta no se había abierto en 123 años. El último hombre que la cruzó fue silenciado por la enfermedad días después, sus diarios fueron ocultos, sus advertencias ignoradas. Había escrito sobre una habitación secreta, una bóveda más allá de los archivos donde la Iglesia no guardaba reliquias, sino revelaciones demasiado peligrosas para revelarlas. Tejel tenía la llave ahora, no porque la hubiera pedido, sino porque el Papa León, y tras 3 días de ayuno, había entrado en la capilla y había dicho: «Es la hora». Con manos temblorosas, Tejel insertó la antigua llave y la cerradura se abrió con un suspiro. Dentro no había oro, ni pergaminos, ni profecías, sino un único objeto suspendido del suelo, intacto por el polvo y el tiempo, un espejo, viejo y agrietado, con marco de hierro y madera de fresno. No reflejaba la habitación, reflejaba almas. Al acercarse Tejel, su reflejo no mostró su sotana ni su cruz, sino las llamas que envolvían la cúpula de San Pedro, los cardenales gritando, la tierra agrietándose, de entre las ruinas, una novia inmaculada, radiante y descalza, coronada de estrellas. Tras ella caminaba Tejel, no como papa, sino como mártir. Se tambaleó hacia atrás, con la respiración entrecortada, y un susurro, transportado sin viento, llenó la habitación: «Ella debe pasar por el fuego, tú también». Esa noche, el Papa León convocó una reunión de emergencia con solo otros 3 hombres. Les mostró el pergamino firmado por la hermana Lucía, oculto al mundo durante más de 60 años. La verdadera parte final del tercer secreto de Fátima. En él, se subrayaba una sola línea escalofriante: el hombre que llora ante la llama caminará por la Iglesia a través de su crucifixión. Se quedaron en silencio. Un cardenal lloró, otro salió de la habitación y nunca regresó a Roma, el tercero susurró: «Entonces ha llegado la hora». Pero la Iglesia no estaba lista. Esa semana, estallaron escándalos en 3 continentes, documentos filtrados, obispos deshonrados, vocaciones perdidas. Los medios lo llamaron crisis, el cielo lo llamó purificación. Pequeño convento en Portugal, sin cámaras ni prensa. Solo una monja moribunda, ciega desde hacía 40 años, que lo había esperado desde niña. Cuando entró, ella se quedó sin aliento, le tomó la mano y dijo: «Las estrellas me dijeron que eres el hombre de blanco que arde». Tejel lloró. Cuando le preguntó por qué el cielo había elegido a alguien como él, tranquilo, modesto, destrozado, ella respondió: «Porque el dragón teme incluso la voz más suave cuando dice la verdad». En su vuelo de regreso a Roma, el piloto rugió sin previo aviso, un fallo eléctrico. Durante 20 minutos, el avión permaneció en silencio. Entonces, el cielo se iluminó con un resplandor sobrenatural, sin truenos ni relámpagos. Solo una luz pulsante como el latido de un corazón sagrado en las nubes. Todos los pasajeros se quedaron en silencio, algunos lloraron, otros se aferraron a sus rosarios. Tejel rezó, y cuando aterrizaron sanos y salvos en Roma, miró hacia la cúpula del Vaticano y susurró: «No me corresponde salvarte, pero te acompañaré en el fuego». A la mañana siguiente,
Un guardia del Vaticano entró en la capilla privada del Papa y encontró algo inesperado. El Santo Padre León XIII había desaparecido. No había forzado la entrada, ni rastro alguno, solo su anillo papal, colocado sobre las páginas abiertas del Apocalipsis, capítulo 12, y junto a él una nota de su puño y letra: el pastor desaparece cuando el cordero empieza a rugir. La conmoción resonó por todo el mundo, conspiración, confusión, caos. Cuando la Iglesia buscó respuestas, Teagel dio un paso al frente, no como papa ni como gobernante, sino como testigo. Solo dijo una cosa: estamos en Getsemaní, pero la resurrección se acerca. En los días siguientes, estallaron visiones por todo el mundo. Los niños vieron llamas que se transformaron en flores. Los ancianos soñaron con la Iglesia vestida con armadura de batalla. Las estatuas lloraron, las eucaristías sangraron, y por todas partes resonó el nombre de Teagel, no como una celebridad, sino como una señal. Ya no era la voz del futuro, se había convertido en la voz de la novia. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el propio Teagel, era que bajo los cimientos de San Pedro, en una cripta olvidada hacía tiempo, el Papa había dejado una última instrucción. Grabada en el muro de piedra, tras los huesos de los primeros mártires, tallada a mano, decía: quien llora es la señal, pero el verdadero fuego provendrá de ella. Y junto a ella, un nombre: Ana. No existe registro alguno de ella en la historia del Vaticano. Ninguna santa, ninguna vidente, ninguna hija del Papa. Y, sin embargo, todas las velas de la basílica esa noche parpadearon a la vez. Cada cuadro de la Virgen parecía brillar con luz. A esa misma hora, en una pequeña capilla de Filipinas, una niña nacida en silencio abrió la boca y lloró, no como un bebé, sino como una trompeta. La novia había despertado, y la guerra había comenzado de verdad.